Bai, arratsaldeon guztioi eta ongitorriak izan zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo webinar de Kirol Eskola. Gaurko egunean gurekin ditugu Kirol Psikologiako Euskadiko Elkarteko hainbat kide eta haien artean agurtu nahi dut Aritz Olagoi. Aritz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, Jon, eta eskerrik asko, gonbidapenagatik eta aurkezpenagatik. Vale, decía que tenemos con nosotros a varios de los integrantes y las integrantes del Colegio Vasco de Psicología del Deporte que van a desarrollar el webinar de hoy y los sucesivos, para los cuales habrá pues, otras convocatorias, como habréis visto en el calendario de Kirol Eskola. Y bueno, no me quiero alargar mucho más, le cedo la palabra a Aritz Olagoi, que va a hacer las veces de moderador en el día de hoy, que dará entradas a los diferentes ponentes sobre la temática de la psicología en la iniciación al alto rendimiento deportivo. Aritz Olagoi, nahi duzunean. Eskerrik asko, Jon, eta arratsaldeon lehen esan bezala saio honetan zaudeten guztioi. Gaurko webinarra jardura fisikoa eta kirolaren psikologiaren inguruan egingo ditugun 3 webinarretatik lehenengoa izango da. Webinar hau, esan beharra dago, elkarlanaren emaitza dela, eta elkarlana hain zuzen ere, Kirol Eskola, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako psikologia elkargo ofizialak, eta noski, nola ez, eta ezinbestean gure gonbidatuak. Gaur landuko dugun gaia, psikologia eta kirolaren psikologia gai eremu zabala da, eta gaur lagunduko duguna hain zuzen ere izango da, errendimenduaren hastapenarekin erlazionatutako aldagai psikologikoen inguruan arituko gera, eta horiek landuko dituzte gonbidatuek, eta kirol elkarte eta federazioetan arlo honetan landu daitezken, tresnak, baliabideak eta lan egiteko moduak ezagutuko ditugu. Buenas tardes a todas y a todos. El webinar de hoy será el primero de los 3 que vamos a realizar en colaboración Kirol Eskola y los colegios oficiales de psicología de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En el webinar de hoy vamos a tratar específicamente una sesión relacionada con la iniciación al rendimiento. Y será fundamentalmente una sesión en la que los 3 ponentes que os voy a presentar a continuación tratarán de explicar cómo es su trabajo y de explicar también qué herramientas y recursos suelen utilizar para trabajar específicamente en la temática de la que os he hablado, que es la iniciación al rendimiento. Y para empezar, os voy a presentar a los 3 ponentes. Y la sesión de hoy va a estar dividida en 2 partes. En una primera parte, lehenengo zatian islari bakoitzak 15-20 minutuko denboraz hitz egingo digu, eta pixka bat beraien esperientzia profesionala eta beraien lan egiteko modua aurkeztuko dizkigute, eta ondoren 3 islariak elkartuko ditugu solasaldi batean, eta aukera izango dugu bai gai desberdinak jorratzeko, eta baita noski zuek eduki ditzakezuen zalantzak eta galderak erantzuteko. Como decía, el webinar, la organización del webinar va a ser la siguiente. En primer lugar, cada ponente va a hacer una breve exposición de unos 15-20 minutos para explicar su labor profesional, sus diferentes formas de trabajar, y una vez que cada uno de ellos y ellas haya hecho su presentación, abriremos un espacio para el coloquio, para la conversación, donde también, por supuesto, todos y todas que estéis viéndonos vais a poder realizar vuestras preguntas y plantear vuestras dudas para que os las puedan responder. Y voy a empezar presentando a los 3 ponentes que tenemos con nosotros. Asier Legorburu, coordinador de la Sociedad Deportiva Euskalduna de Andoain. Arratsaldeon, Asier. Audioa jarri berdezu. Arratsaldeon, Aritz, arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Oraintxe hasiko gara aurkezpenekin. Idoia López de Gereñu, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aritz. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, psicóloga del Deportivo Alavés. Y por último, Juan Carlos Ubis. Juan Carlos, arratsaldeon. Arratsaldeon hori. Arratsaldeon. Juan Carlos Ubis, errealaren psicólogo de la Real Sociedad. Pues vamos a empezar con las 3 presentaciones y en primer lugar va a empezar Asier Legorburu explicándonos una experiencia realmente interesante que están llevando a cabo en la Sociedad Deportiva Euskalduna de Andoain
la Sociedad Deportiva Euskalduna de Andoain, él nos pondrá un poco más en contexto, pero es una sociedad deportiva de fútbol, donde tienen su primer equipo en la División de Honor Regional de Guipúzcoa y a partir de ahí, hacia abajo, pues toda la escalera deportiva, empezando desde de la escuela de fútbol y siguiendo por las diferentes categorías hasta completar esta División de Honor Regional y luego también el primer equipo femenino. Nahi dezunean, Asier, comparti tu pantalla eta hasiko gara. Bueno, hasi baino lehenengo gauza eskerrak eman, Kirolaren Euskal Eskolari egindako gonbidapenagatik. Ni Asier Legorburu, gutxi gora bera 21 urte kirolarekin harremanetan, batez ere futbol arloan, hezkuntza arloan, bai prestatzaile, bai entrenatzaile eta azken moda hontan koordinatzaile moduan. Hitzaldi honetan, Sozial Euskaldunaren egitasmoa zuekin partekatu nahi dut eta espero dut gustokoa izatea. Baina aurkezpenarekin hasi baino lehen bi idei azpimarratu nahi ditut. Gizartea azken urteotan kriston aldaketak izaten ari dela, bai mentalitatean, bai baloretan, eta eragina zuzena ere kirol arloan, ezta? Kirola ere aldatzen ari da, eta aldaketa hauei egokitu egin behar gara. Gure kasuan, ikuspegia hori da, gizartean aldaketa guk ere aldatu beharra. Orain dela urte dexente, entrenatzaile batek dena egiten zuen, txiko para todo. Entrenamenduak prestatu, prestakuntza fisikoa eraman, denetatik. Eta gaur egun, aldaketa guzti hau, suposatu du lantalde bat. Lantaldeak osatzea, eta azken bola hontan sinisten dena da lantalde horretan. Jokalari, talde entrenatzaile, direktibo, azkenan denak bilduma batean sartu, eta bilatzen ari dena, momentu hontan da, errendimendua handitzea. Argi daukagu, gure aldetik behintzat, psikologiak edo psikologoek errendimendu maila handitzen eta hobetzen laguntzen dutela, eta bai jokalari talde entrenatzaile direktibai azkenean erosoago egiten zaie, edo erosoagoa sentitzen dire laguntzak eskatu ditzazketelako. Eta nire lehenengo galdera pixka gero aurrerago hitz egingo dugunarekin ere, zergatik ez kirol organigrama gehiagotan ez dena agertzen psikologoaren figura, ezta? Argi dago laguntzen dutela, eta laguntzen dutenez, nire ustez, beharrezkoak dira organimetan txertatutak egotea. Argi dago futbol edo kirol profesionaletan pertsona hauek edo departamento hauek bertan daudela, baina amateur klubetan edo futbol baseko edo kirol basetako estrukturetan ere lagungarriak balin badira, nik animatuko nuke bai direktibei edo bai psikologoei ere beraien proiektuak aurrera eramatea zer du. Kluben aldetik mentalitatea pixkat zabaltzea eta ausartak izatea eta urrats hori ematea eta organigramaren barruan psikologo bat egotea, eta bestaldetik ere, direktibaren bitartez ere, indarra sartzea, azkenan ere diru kontua, ez kontua, baina azkenan urrats horiek garrantzitsuak dira gaur egungo egoerara moldatzeko. Eta honekin guztiarekin, hasiko gara pixkat aurkezpenarekin. Gure klua, ni behintzat aurkezpen honetan, hitz egingo dut Sociedad Deportiva Euskaldunan testu ingurua zein den, pixka kokatzeko, proiektuaren hasiera nola izan zen, laguntza behar eskatu genuen, formakuntza jaso genuen, eta ondoren epe motzeko helburuak zeintzuk izan ziren, azaldu, helburuak lortzeko bideak nola lan egin dugu, eta gero, bosgarren puntu honetan, arazo egoera edo kaso praktikoa eta aipatu nahi dut, edo partekatu nahi dut jendearekin, eta azkenik pixkat balorazioa. Sociedad Deportiva Euskalduna, Andoaineko futbol taldea da, Donostiatik gertu dagoen herri bada,
badauka historiatxo bat, 1923an sortutako klub bat da, herria 14.600 biztanle inguru bizi da, eta klubean 380 jokalari gutxi gorabehera ditugu, 3 eremutan banatuta. Alde batetik agertzen da futbol eskola, eta hor futbol eskolan 9-12 urtetako haurrak egoten dira, agertzen zaizkigu ere gero talde federatuta guztiak 13, 3 emakume futbola eta 10 gizonezko futbola. Eta azkeneko eremua areto futbola. Hau guztiak kudeatzeko, guk garrantzia ematen diogu asko baliabide pertsonalei. Azkenean entrenatzaileak, bai noski, saiatzen gara titudun entrenatzaileak izatea, bestaldetik ere prestatzaile fisikoak, fisioak, portero entrenatzaileak, eta psikologoak. Ulertzen dugulako, handitzen, laguntzen gaituztelako. Eta animatu nahi dut, jendeari edo klubei, pauso aurrera emate horietan, psikologoak barneratzea, interesgarriak dirako, ondoren ikusiko dute. Gure hasiera, potola izan zen, berez ez genekigun, bagenekigun psikologoaren figura klubaren barruan nahi genuela, baina ez genekigun nondik hasi, noran joan, eta urrats batzuk eman genitun. Euskal Herriko Unibertsitatearekin harremanetan jarri ginen, Ainhoa Azurmendi psikologarekin ere harremanetan jarri ginen, eta Abento Kirol aholkularitzako pertsonekin ere harremanetan jarri ginen. Gomendio moduan, esaten ziguten, futbolaren bidez, gazte kirolariei eta berengan eragin zuzena duten entrenatzaileei eta guzti hauei biltzen duen direktibari formakuntzak ematea, arlo psikologikoa landuz. Orduan, lehenengo urratsa izan zen, kluban dauden teknikari guztiak bildu, teknikariak direktibak eta psikologoen bitartez formakuntza jaso. Astean behin, hilabetean behin elkartzen ginen, eta bertan, gai desberdinak jorratu genituen. Horren ondorioz, helburu zehatz batzuk atera genitun, landu nahi genituenak, azkenan denok parte hartu genuen formakuntza horietan, eta bakoitzak bere beharrak edo bere interesguneak azaldu zituen, eta bi helburu nagusi atera genitun. Alde batetik, talde kohesionatzeko estrategiak ikasi eta lankidetza sustatu. Bi helburu horiek landu nahi genitun klubaren barruan, jendea gustorago egoteko edo baliabide gehiago izateko gero zelaian islatzen diren egoera guztiak hobeto kudeatzeko, eta horretarako, landu genitun horrela 6 puntu garrantzitsu, jokalaren arteko komunikazioa bultzatzea, nola landu daiteken komunikazioa, taldekiren arteko konpromesua handitu, zenbait arazo detektatu genitun, konpromesuaren inguruan, eta hau guztia erabaki genuen ere lan espezifiko baten bitartez lantzea. Jokalarien autoestima hobetzea, azkenan gaur egun, jokalari batzuk agian beste batzuk baino gehiago jokatzen dute, segun zenbaietan ere, eguneroko bizitzan, agian arazoz puntualak dituzte eta eragina zuzena dauka kirol arloan, eta, nire ustez ikuspegi orokor bat izatea eta formakuntza bat izatea honen inguruan, aukera gehiago ematen zizkigun, gero jokalarien gana, hurbilketa horretan, hobeto kudeatzea. Jarrera negatiboak aztertu, individualtasunak detektatu, eta entrenamendu eta partiden arreta arazoak saiestu. Orduan, jotake, hasi ginen, 6 puntu hauek lantzen, egia da, COVID egoera guzti honekin, pixka bat eten beharra izan dugu, baina hauek izango dira gure lehenengo helburuetako hilo nagusiak. Edo hauek izan dira, behintzat martxan jarri ditugun puntu nabarmenak. Bigarren helburua, argia zen, komunikatzeko estrategiak ikasi. Pertsona bakoitza, gure estrategia desberdinak ditugu, gauzak azaltzeko, eta badaude pauta batzuk,
ikasitak komunikatzeko prozesu horretan egoera positibo batean bideratzen gaituenak. Hemen agertzen da zuzendaritza batzordeari aholkuak eman gurasoekiko harremanei buruz entrenatzaile kirol jarduerak babesteko, zen azkenean hemen komunitate bat gara, ez bakarrikan entrenatzaileak, teknikariak, baizik eta ere direktiba, ez da? Beraiek ere, beraien estrategiak ere ikasi barituzte, gero familiei gauzak eleazteko. Aurkitzen genituen arazoak, egoera zaila konpartitu eta konponbideak bilatu, eta azkenik entrenatzaileei jokalariekin komunikatzeko estrategiak eman. Eta honekin lotuta, pixka bat ja espezifiko alderantz joango gara. Komunikazioen inguruan, lan potentea egin dugu, zeren egiten ari gara, pentsatzen dugulako beharrezkoa dela fin egotea. Azalpenak ematen direnean, azalpen denborak ondo neurtu, zer-nolako hitzak ondo aukeratu, azalpen zehatzak, laburrak, oso konkretuak, eta bakoitzak agian jaso beharko du mezu desberdin bat, helburu berdinarekin, denok interpretatzeko modu desberdinak ditugulako. Nola burutu genuen guztia? Aipatu dugun bezala abentu aholkularitzarekin, batez ere, eta gero agertzen zaizkigun pertsona, Markel Aznal eta Ainhoa Zurmendi, pixka bat orientabideak eman dizkigutenak. Honekin, martxan hasi ziren beraiek, eta ni esaten dudan bezala, hemen hitz batzuk, sentitu, pentsatu, partekatu eta ekin, pertsona hauek, lehenengo urratsa izan zen kluba aztertu, talden behaketa entrenamendu eta partidoetan, hemen batez ere Markel ibiltzen zen egunerokoan entrenamendu saioak ikusten, eta bere libretan gauzak apuntatzen, baita ere partidotara agertzen zen, eta apuntatzen zituen gauza guztiak, ondoren koordinatzaileekin, batez ere nerekin eta eskolako koordinatzaileekin partekatu egiten zituen, bilerak egiten genituen, eta horretik jakinda ze puntu potolak landu behar genituen kluan gauzak hobetzeko, entrenatzaileekin informazio guzti hau partekatu egiten zuen, edo kontrastatu. Eta behin gauzak aztertu, gauzak partekatu, eta adostu, zen gauza asko ziren, azkenan hobeto da 3 gauzetan murgiltzea 10etan baino, esku hartze psikologiko zuzenekin hasten ginen. Eta esku hartze guzti hau, zuzenan psikologoek egiten zuten, esku hartze honetan, egoera individual batzuk ere tratatzen ziren, eta beste zenbait momentuetan egoera orokorrak edo talde arazoak. Hemen argazkian ikusten den bezala, hau argazki bada bagian formakuntza saio guzti horietan, non planteamendu ezberdinak egiten ziren, aukera gerun bakoitzak hemen badaude direktibo batzuk, entrenatzaile batzuk, eta azkenan, horko idei guztiak gero ondoren adosten genituen eta aurrera, esku hartze zuzena. Baina behintzat denok jakinda ze helburuak landuko ziren. Guzti honekin pixka bat asko zehaztu gabe, zen azkenan esku hartze individualak, baziren jokalariak arazo puntualak zituztenak, eta beraiekin interbentzio zuzenak egiten ziren, entrenamenduetara huts egitearena, berandu iristarena, desmotibatuak egotea, beraiekin lan espezifikoa, zergatik nola hobetu dezakegu, nola sentitzen zaren, eta horrelako lanketa egin ondorez, ikusi dugu buelta eman diegula arazo individual horiei, eta oso arro sentitzen gara, eta oraindik gelditzen zaiguna. Eta bestaldetik esku hartze kolektiboetan, pixka zentratuko naiz arazo egoera konkretu batean. Gu badaugu talde potente bat, orain dela 2 urte partido guztiak irabaten zituztenak, eta mai berri batetara igo ginen,
eta aurkitu ginen aurreko urteetan partida guztiak eta oso erraz irabazten genituen partido horiek, hurren urtean ezin genituela burutu. Taldea antzekoa zen, maila berri batean ginen, presioa zegoen komien artean, zen azkenan maila potoloa zen, eta taldea egunetik egunera pusten ari zen, ikusten genuen jendea pixkat haserraldiekin, batez ere emaitzak lortzen ez zirelako, eta esku hartze kolektibo bat egin zen, eta pixkat orain azalduko duana egin genuen. Elkartu ezkero, talde guztia elkartu ginen, eta moderatzaile moduan psikologoak egon ziren, eta esku hartze horretan lehenengo gauza bada xede bat bilatu, ezta? Eta helburua zen taldearen motivazioa eta kideen konpromesua handitzea. Eta dinamika desberdinak burutu genituen, eta dinamika horren ondorioz helburu berrien ezarpena eta zailtasunen eta konponbideen identifikazio bat egin zen. Hemen argazkian agertzen den bezala, beraiek aurrez botatako ideiak izan ziren, hemen agertzen da, batzuk esaten dute no descender, meter goles, puntuar, creer más, autoconfianza, confianza colectiva, ganas, ganar partidos. Azkenean, gelditu ginen, jende guztia helburu berdina zuela, zela no descender. Baina no descender lortzeko behar ziren zenbait gauza aldatu. Identifikazio berri bat, edo helburu berri bat markatu genuen, eta prozesu horretan jokaren artean helburuak identifikatu, eta helburu horiek jakinda identifikazio berri bat sortu genuen. Eta batez ere argi genuen helburua zein zela, ez gestearena, eta geste horretan parteak hartu genuen denon aurrean, eta aurrez ze zailtasun genituen helburu hori lortzeko, ze konponbideak zeuden, eta saio pare bat eskaini genion dinamika honi, eta esan beharra daukat jendea kriston pozik ateratzen zen saio hauetatik, aurpegiak beste batzuk ziren, pixuak kenduta, gauzak hitz eginda, arazoak erdi konpondutak, zegoen arazoak denena zela, eta denok sentitu behar ginela, kulpa hitza ez da, baina emaitzen ondorioak, edo ondorioak zirela, guk egiten genituen gauzen arabera. Orduan, psikologik aldetik estrategia batzuk eman zizkiguten, eta gero estrategia guzti horiek landu egin ditugu jokalariekin, eta egia da orain txapelketa geldirik dagoelako, baina estrategia guzti horiek aukera eman digu jokalariek hobeto gauzak edo eguneroko arazoak hobeto kudeatzearena. Eta pixkat laburbiltzeko kirol estrategiak ziren pasaginen garaipen asko izateagatik, hurrengo urtean kirol arloan porrotak izatea, hor saiatu ginen joko kontzeptua argiago izatea, alderdi fisikoa pixka gehiago sendotzea, ekintza ludikoagoak planteatzea egunerokoan eta agian ez lain analitikoagoak. Eta arlo psikologikoan, bai errefortzu positiboak ugaritu, horrek eman zigun autokonfiantza gehiago edo konfiantza handitzarena, errespetuz jokatzearena, batzutan horrelako egoeretan bata besteari kulpa bota eta azkenean kontzientzia hartu erantzukizuna guztiena zela, erantzukizunak ere banatu, jokalariekin harremana gehiagoratu, ez dut esan nahi ez genuela harremanik, baina pasaginen astero 3-4 jokalari desberdinekin bilerak egitearenak ikuspegiaren egoerataz, bintzat, beraiek sentitzen zutena era zuzenean azaltzearena, taldearen partaidetza
erabakietan sustatzea, azkenean egia da feedback bat egon behar dela guztion artean, egia da ere gero azkeneko erabakiak entrenatzaileak edo lantaldeak hartzen dituela, zen azkenean markaje misto edo bakakakoa egitearena, edo futbol zuzena landua edo kontratakearena lantzearena, erabakitzea zein momentutan metodologia edo estilo jolas hauek erabakitzarenak entrenatzailearen erabakia da, baina behintzat gauz guzti horiek partekatu jokalariekin eta denok ibilbide berdina jarraitzarena. Eta talde kohesioa asko landu genuen, joko jolas desberdinen bitartez, konfidantza jolasak, eta ekintza gehigarriak izan ziteken 3. denborako tarte gehiago eskaini, edo beste partidotara elkarrekin taldean jutearena. Azkenean, gauza guzti hauek eginda, jendea pozigo egon zen, errendimendu maila ere asko hobetu zen, eta egia da psikologorik gabe ikuspegi hau guk klubaren barruan ikustaena zaila izango zen. Eta hau izan da pixka bat, kluban, azkeneko goradan jarraitzen ari garen hildoa. Eta talde lanean sinesten dugu, bakoitzak bere eremua dauka, eta arlo psikologikoak pisu handia daramatza, eta pentsatzen dut, balai edozein herriko klubari horrelako lan espezifikoak egitearenak onuragarriak dela. Eta azkenean errendimenduan isladatzen da. Eta bukatzeko, balorazioa 3 puntutan nola banatzen dugu, denbora labur honetan landu beharreko gaiak detektatu ditugu, aipatu ditugunak, talde kohesioa, estrategiak, lankidetza sustatu, komunikazio estrategiak, 3 puntu hauek ikastearenak ondo etorri zaigu. Eta, dinamika hauen interesa eta kolaborazioa oso positiboak izan direla aipatu behar dut. Eta, hobetzeko motivazio honetan, entrenatzaileei estrategiak eta laguntzak ematearena izugarrizko ekarpena izan da. Eta pixka laburbilduz, hau da guk aldoainen egiten duguna, eta hurrengo urteetan honekin sinesten dugunez honekin hil egingo gara. Eskerrik asko, Asier, oso interesgarria egin dezun aurkezpena. 2 ikuspuntutatik esango nuke gainera. Alde batetik ikusteko arlo psikologikoaren lanketa egin daitekela herriko elkarteetatik, herriko kirol elkarteetatik. Nik uste alde batetik hori hortaz konturatzea pauso garrantzitsua dela eta zuen lana egin duzun aurkezpena ikusita zoragarria izaten ari da. Eta beste alde batetik ere, azkenean lanketa horiek posible diala. Eta eremu desberdinetan aldagai psikologikoak ere landu daitezkela eta hasi beko mailetatik eta baita lehenengo taldearekin egin zen duten lan horretara ere. Eskerrik asko, Asier, eta gero jarraituko dugu solasaldian. Eskerrik asko, zuei. Pasamos ya a la siguiente ponente, Idoia López de Guereñu, psicóloga del Departamento de Psicología del Deportivo Alavés. Además, yo creo que nos va a dar una perspectiva muy interesante porque justo ahora mismo, esta temporada se está iniciando el trabajo precisamente en el Departamento de Psicología del Alavés y creo que puede ser una perspectiva muy interesante de cómo se inicia, cómo empieza a trabajar un psicólogo o una psicóloga del deporte en un club del prestigio, de la historia y del tamaño del Deportivo Alavés. La primera, aquí. En cuanto ponga la presentación, empezamos en marcha. Gracias, que no me deja hacer las 2 cosas a la vez. No me deja. No se puede eso. Vale, espera, no nos vamos a estresar. Aquí,
Ya Espera, aquí. ahora mismo. Aritz. Arratsaldeon Idoia, sí, tranquilo. Hola, Aritz. Muy buenas. Para ver si podemos, buenas, Sí, a ver sí. si podemos la pantalla que se vea Tranquilidad. completa. Eso es, tranquilidad. No se puede. Yo lo pongo así, chuparla. Primero igual es, si compartís primero la pantalla igual es más fácil. Sí. A ver, espera. Sí. Eso es. Ya. Ahora Y primero. ahora, Perfecto. vale. Vale. Ahora está bien, ¿verdad, Aritz? Sí, se ve perfectamente. Adelante, Vale, muy bienvenida Idoia, gracias por compartir y adelante. Muy bien. Bueno, sobre todo gracias y a ver si podemos dentro todo lo que pueda comentaros a lo largo de este ratito que vamos a estar compartiendo. Bueno, sobre todo que podáis preguntaros o cuestionaros cosas relacionadas con el ámbito de la psicología del deporte. Vale, yo voy a hablar, como bien me ha presentado Aritz, desde el Departamento de Orientación y Desarrollo en el Deportivo Alavés. Nosotros estamos trabajando con la academia y con la residencia. Entonces, voy a iniciaros un poco cómo aparece esta idea de que pongan ese interés porque nosotros introduzcamos este departamento en la academia, en la residencia. Bueno, todo comienza en la temporada anterior y comienza hacia la época de noviembre, diciembre, con un jugador que, como yo tenía relación con el médico del Alavés, del primer equipo, él se pone en contacto conmigo porque ven que uno de los jugadores que está categoría cadete está teniendo problemas. Entonces ahí es, yo creo, un poco cuando despierta todo este interés. Él viene a consulta y yo le diagnostico un problema de adaptación, es un trastorno de adaptación. Este chico viene de Canarias y no encuentra su sitio aquí en Vitoria. Primero porque le afecta mucho el clima, al venir de Canarias, el clima de Vitoria, un clima frío. No se adapta a la residencia, 15 años, echa mucho de menos a su familia y este chico empieza a desarrollar una sintomatología, pues problemas en la higiene del sueño, mucha tristeza, solo quiere volver a su casa, quiere renunciar incluso al fútbol, un chico donde se ve que tiene unas expectativas a largo plazo muy favorables. Bueno, empezamos a trabajar y ahí entonces yo, viene el padre desde Canarias y entonces yo empiezo a entrar en contacto con el equipo técnico. Ahí entonces conozco a Óscar Carro, que es el que en este momento está dirigiendo la academia y la residencia, y tenemos varias sesiones porque además luego aparece el representante y el representante un poco le amenazan que si se va de Vitoria y vuelve a su antiguo equipo no va a poder competir aunque pueda entrenar. Bueno, conseguimos que este chico supere ese periodo de crisis, que aprenda de esa experiencia y sea resiliente. Ahora mismo está jugando con unos resultados brillantes. Bueno, todo eso hace que acabe la temporada anterior y Óscar ya a final de la temporada empieza a venir a hablar conmigo que necesitan crear este departamento en el Deportivo Alavés. Pero ellos, sobre todo, una de las cosas que aclaran, lo digo de cara a los psicólogos, que hasta ahora, siempre en muchos clubs ya sabemos que hay figuras del coaching, es decir, que gente que pueda tener más o menos formación, incluso licenciados en educación física, con formación en coaching, que están llevando a cabo este papel de psicólogos del deporte, pero a mí desde el principio ellos lo que me piden es que seamos psicólogos. Bueno, yo encajo muy bien con Óscar, lo considero una persona muy profesional y una persona muy humana. Y lo primero que me pide es, Idoia, buscamos profesionales que nos ayudéis a que veamos en los jugadores que son personas, no son máquinas. Y tenemos que ayudar a desarrollar todo ese potencial como personas. Bueno, entonces ahí este año ya gestionamos el presupuesto, entonces yo pido ayuda, yo sola en este momento veo que no puedo llevar todo este trabajo, primero porque yo tengo una consulta privada, soy psicóloga sanitaria, y entonces entra un compañero, Gaiska, que está haciendo un trabajo fantástico en el campo, yo estoy haciendo más un trabajo desde lo que es a nivel individual, atención individualizada y luego llevar los grupos de entrenadores. Vale, dentro del equipo que estamos, ahora ya me centro, que es lo que estamos haciendo, estamos Gaiska y yo, y luego tenemos 3 personas en prácticas, 2 que vienen de la Universidad de Deusto, y luego otra chica que viene de la UNED, que ya es licenciada en Educación Física, está en 4º curso del grado de Psicología y es máster en Psicología del Deporte. Vale, entonces, perdón, vale, dentro de, estamos centrados en 3 ámbitos,
Sobre todo ahora voy a dar una explicación muy clara del trabajo que estamos haciendo con los entrenadores, porque una de las cosas que nos piden a nosotros, y creo que está muy bien encauzado, es que el entrenador es una figura muy importante a la hora de sacar el máximo de rendimiento del jugador. Y ahí nosotros estamos haciendo un trabajo que creo que es bastante exigente con los entrenadores. Bueno, sobre todo, ¿qué es lo que nosotros, como diríamos, estamos titulando el trabajo con los entrenadores? Es un aprendizaje del entrenador. Insisto en que el entrenador juega un papel muy significativo en el desarrollo personal de los jugadores. Entonces, lo que necesitamos es desarrollar el potencial de los jugadores. Y sobre todo lo que tenemos que reflexionar es que educar es humanizar. No, ya está, perdón. Vale, dentro del aprendizaje del entrenador aquí nos cuestionamos 3 cosas que son importantes. Vale, por un lado nosotros partimos de la base de que los entrenadores para estar donde están son personas que tienen muy buena formación, bien porque han hecho, bueno, pues las carreras pertinentes como entrenadores, tendrán toda la información en cuanto a conocimientos por libros, vídeos, etcétera. Pero nosotros aquí lo que pretendemos es cómo el entrenador se entiende a sí mismo a la hora de interaccionar con el jugador en el campo. Es decir, es muy fácil, esto es como una receta, ya a mí me pueden dar una receta de cómo elaborar un pastel, pero luego cuando me pongo a llevarlo a cabo a la práctica, ahí es donde aparecen esas dudas a la hora de ver hasta qué punto yo estoy o no realizando bien esa tarea. Entonces nosotros estamos llevando a cabo primero una atención individualizada con todos los entrenadores. Y luego nosotros todas las semanas tenemos un trabajo donde realizamos grupos con los entrenadores. Ahora también con todo este tema del COVID tenemos que realizar grupos reducidos, que yo creo que también son más interesantes porque esos grupos reducidos, de una media de unas 6, 7 entrenadores, ayuda a que tengan una relación de más confianza a la hora de poder expresarse que cuando el grupo es demasiado amplio. Bien, nosotros a la vez recogemos el trabajo en el campo, es decir, la gente que tenemos en prácticas está recogiendo desde que el entrenador cómo realiza el entrenamiento, es decir, desde que el entrenador se presenta a los jugadores, aparece con la pizarra, cómo lanza esos mensajes a los jugadores, qué tipo de comunicación utiliza, si es una comunicación asertiva, si es una persona autoritaria, si cuando lanza los mensajes es una comunicación donde solamente hace monólogo, si ayuda a interaccionar al resto del grupo. Luego, el trabajo que está haciendo durante el entrenamiento, cuántas veces el entrenamiento lo paran para volver a corregir, qué tipo de mensajes lanzan a la hora de corregir. Y luego, cuando acaban un entrenamiento, qué tipo de mensajes o qué argumentos sacan de acuerdo al entrenamiento. Aquí, sobre todo, nosotros medimos en los entrenadores qué tipo de comunicación tienen, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Y luego también es importante cómo manejan las emociones y cómo toman las decisiones los propios entrenadores. Esto es como yo ahora mismo estoy aquí hablando con vosotros y seguro que hay cosas que igual yo en este momento no me estoy viendo. Pues nosotros un poco el papel que realizamos los psicólogos es llevar a cabo esa observación para que luego nosotros podamos facilitar esa información al entrenador. Bien, aquí sobre todo dentro de este modelo de aprendizaje, algo que estamos enseñándoles a los entrenadores es que se cuestionen. Es curioso, porque ya que ellos tienen que aprender a superarse, tenemos que empezar por aprender a cuestionarse. Pero cuando hablamos de cuestionarnos, hablamos de que ellos indaguen en esos aspectos que ellos en este momento consideran que lo están realizando adecuadamente y qué aspectos consideran que pueden mejorar. A mí me llama la atención porque cuando les digo que se tienen que cuestionar y tienen que escucharse, me miran un poco como asustados, ¿no? Como si les estuviéramos castigando. Pero yo, sobre todo, cuando hacen ese cuestionamiento, lo que quiero que ellos reflexionen, que el cuestionamiento no solamente va a identificar los errores, sino también a identificar los aspectos que yo he podido realizar adecuadamente y cuando yo tengo, pues veo mis debilidades como entrenador, de qué manera yo puedo establecerme objetivos para poder superar y avanzar dentro de esas debilidades, es decir, que yo tenga una actitud positiva a la hora de trabajar esas debilidades.
Bien, sobre todo aquí se realizan una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué no quiero ver de mí? También es curioso porque hay muchos entrenadores que tienen un ego muy... Ellos se creen que lo saben todo. Y muchas veces es muy fácil echar balones fuera, ¿no? Cuando el equipo no funciona, los jugadores no se implican, no tienen motivación, no tienen el interés suficiente. Pero una cosa que nosotros les estamos enseñando es que cuando tienen un jugador que no responde como ellos esperan, ¿qué ocurre? Ahí aparecen las dudas. Nosotros también aquí hacemos un papel muy chulo, además de ayudarles a que ellos se cuestionen como entrenadores, que entiendan que cuestionarse es una manera de progresar, de mejorar. También información que nosotros vamos recogiendo de los jugadores, porque lo mismo que vamos recogiendo información del entrenador a nivel individual, también vamos teniendo una entrevista individualizada con todos los jugadores. Entonces, en esas entrevistas individualizadas que tenemos con los jugadores, recogemos datos de su trayectoria deportiva, datos académicos, datos de su situación familiar, en qué momento se encuentran en este momento, si hay alguna lesión que en este momento les pueda estar afectando. Y nosotros también facilitamos toda esa información a los entrenadores, porque a veces los entrenadores, cuando ven que el jugador no se implica lo suficiente en un entrenamiento, les tenemos que facilitar esa información para ayudarles a mejorar esa relación y también para que el entrenador en este momento tenga los datos lo más actualizado en cuanto a la situación familiar, personal, académica que pueda estar pasando en ese momento el jugador. Vale, aquí dentro de los entrenadores tenemos en cuenta los siguientes datos. Por un lado, que el propio entrenador haga su propio autoconocimiento, tiene que aprender a ser crítico consigo mismo. Tiene que aprender a cuestionarse. Aquí también ellos, dentro de cada entrenamiento está el entrenador que dirige el entrenamiento y luego tiene un asistente. Hay una persona que le hace un feedback constantemente de cómo está haciendo el entrenamiento. Y ahí también nosotros recogemos datos que son muy interesantes porque depende cómo el entrenador recoja ese feedback, según su respuesta, es una manera también de ver cómo va a educar a sus jugadores. Si yo a veces ese tipo de mensajes, porque a mí me pueden corregir errores, yo me posiciono o no soy capaz de recibir ese mensaje adecuadamente, eso primero demuestra poca confianza en el mismo entrenador y luego eso ya demuestra que a la hora de enseñar a su jugador, si él no sabe recibir esas críticas, ¿qué mensaje le va a trasladar a su propio jugador? Es decir, el mismo entrenador se tiene que dar cuenta que según él, como aprenda, va a ser una manera de cómo sus jugadores también van a aprender, ¿vale? Luego es importante que nosotros les ayudemos a trabajar ese factor de interacción, porque nosotros lo que pretendemos es de qué manera consiguen con el jugador crear un compromiso para que el propio jugador desarrolle su propia motivación. Muchas veces yo creo que les damos tanto en bandeja todo a los jugadores que no les dejamos que ellos desarrollen esa iniciativa. Y yo creo que ahí es muy importante algo que nosotros queremos crear en los propios jugadores, que ellos aprendan a identificar sus logros, sus debilidades y que adquieran un compromiso de superación. A veces, si solamente somos nosotros los que les enviamos información, no les dejamos que el jugador asuma ese compromiso, que ahí él se puede equivocar, pero que nosotros podamos reconducirlo para poder ayudarle. Bien, aquí también aparece un poco dentro de ese factor interacción, el factor entrenamiento, que yo creo que aquí es muy importante lo que hemos entrenado con los entrenadores, la comunicación, también cómo son las emociones dentro del entrenador y qué tipo de clima crea. Hoy, por ejemplo, era curioso porque una discusión que hemos tenido con los entrenadores era cómo tiene que ser el tono de voz. Y ellos ven que a veces una pregunta que le he hecho a uno de los entrenadores es: ¿tú crees que gritando el jugador va a recibir mejor la información? Pero otra cosa es si tienen que mantener siempre el mismo tono. Algo que tenemos que enseñar a los entrenadores es que el entrenador tiene que transmitir esa pasión por el fútbol. ¿Cómo la transmite? Bueno, son dudas que les vamos un poco haciendo que los entrenadores se vayan cuestionando. Vale, y luego está el factor competición, porque no es lo mismo estar en un entrenamiento que en una competición. Y aquí también nosotros en los entrenadores lo que les ayudamos es que aparece cómo tomo las decisiones en una competición, cómo pierdo a veces
mi equilibrio emocional. Ahí también hacemos bastante trabajo de observación para luego poder trasladarles ese feedback a los entrenadores para que a través de ese feedback ellos vayan viendo desde dónde tienen que aprender a establecerse objetivos de rendimiento. Vale, bueno, aquí seguimos un poco con las preguntas que les vamos haciendo a los entrenadores, bueno, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades y qué objetivos, que yo creo que aquí es importante, tienen que tener claro a la hora de poder llevar a cabo de cara a sus jugadores, porque aquí otra de las dudas que nosotros a veces los propios entrenadores tienen es que parece que siempre se dirigen a los mismos jugadores. Cuando hacen un entrenamiento se les olvida a veces ciertos jugadores y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarles para que puedan contemplar a todo el equipo y qué tipo de refuerzo lanzan a todos sus jugadores. Bueno, lo que he dicho antes, la calidad de lo que ofrecemos a nuestros jugadores está determinada por la cultura del aprendizaje que tenga el entrenador. Dime cómo aprendes y te diré cómo entrenas. Aquí la frase que es muy importante es que el entrenador es un modelo de comportamiento. Bien, aquí está un poco el trabajo que estamos haciendo con los entrenadores, lo que os he dicho, comunicación, autoestima, motivación y control emocional. Luego está esa parte también de la presión, ¿vale? Y ahora, para que nos dé tiempo un poquito a hablar todo, nos metemos en el tema de los jugadores. El tema de los jugadores, lo que os he dicho antes, estamos llevando a cabo una entrevista con todos los jugadores, recogiendo datos, luego también estamos pasando estos cuestionarios, esto se hizo al final del trimestre y cada trimestre vamos a recoger datos de los jugadores con estos cuestionarios. Está el cuestionario de competitividad, el test de ansiedad y el inventario psicológico de rendimiento deportivo. Aquí hay jugadores que nosotros ya observamos que sería interesante hacer una intervención. Entonces, no todos yo creo que en este momento tienen que pasar por una intervención. El otro día, por ejemplo, hicimos un trabajo muy chulo porque reunimos en grupos de 7 a los jugadores y hicimos un trabajo un poco de qué valoran de cara a compañero. Entonces, cada uno registró aspectos que valoraba en su compañero tanto como persona como desde el punto de vista como jugador. Y la reacción que tuvieron los jugadores fue muy bonita porque cada uno de ellos recibió un feedback positivo de su compañero y salieron todos como con una sensación de bienestar que hizo que se trabajara esa cohesión del equipo, porque lo que tenemos que pretender también que cuando ellos están jugando sepan tener una buena comunicación entre ellos, que se hablen, que se miren a los ojos. Es decir, que sepan tener esa iniciativa a la hora de trabajar esa iniciativa. Bien, por eso ahí estamos haciendo intervención y luego también estamos haciendo trabajo, aquí trabajamos desde la motivación con los jugadores, trabajar la autoestima, también manejamos el nivel de activación y aquí también algo que es muy importante es el control emocional. Es decir, a veces sus emociones les lleva a tener conductas un poco desordenadas en el campo, desde insultos, incluso a veces empujones, y es un aspecto que creo que es importante, como les digo yo, que a estas alturas de la vida, en el siglo XXI, que todavía no sepamos manejar las emociones ante un error, pues es una asignatura que también estamos haciendo desde un trabajo más individualizado. Vale, y para acabar, bueno, un trabajo que también estamos haciendo es el trabajo con los fisioterapeutas. Desde el área de rehabilitación nos hemos puesto en contacto con el equipo de fisioterapeutas y aquí había un dato que a mí me llamó muchísimo la atención porque es verdad que cuando un jugador está en un proceso de rehabilitación tiende a coger tal confianza con el fisioterapeuta que se desinhibe y le cuenta pues muchas cosas personales. Entonces los propios fisios están ya detectando que muchos de ellos pues hay síntomas de ansiedad, incluso a veces síntomas depresivos, y cómo pueden derivar a esos deportistas al Departamento de Orientación y Desarrollo, en este caso a trabajar con nosotros, con los psicólogos. Ellos tienen sus miedos porque parece que si le dicen al deportista que acudan a este departamento como si se quitaran al deportista encima. Y nosotros un poco lo que pretendemos es, bueno, pues estuvimos reunidos todos juntos para que vean eso, que el deportista se acaba de recuperar de una lesión física cuando también trabaja esa parte psicológica, porque por mucho que vaya
con una recuperación favorable físicamente si psicológicamente no está fuerte, pues no tendrá una recuperación completa. Bien, yo creo que intenta un poco hacer un resumen. Sí, insisto, a medida que estoy cada vez introduciéndome más en todo este trabajo, hay muchísimo trabajo que hacer. Parece fácil cuando lo vemos desde fuera, pero cuando estamos dentro, yo la verdad, porque en este momento estoy teniendo un equipo de compañeros que estamos haciendo un trabajo como profesionales en cuanto a cohesionarnos y ayudarnos unos a otros muy bonito, y eso nos está ayudando porque requiere mucho, mucho trabajo y también hay muchísima necesidad, y algo que a mí me sorprende mucho, que lo quiero dejar, creo que es un mensaje muy bonito. Yo ya llevo muchos años en esta profesión y cuando yo empecé y yo en vez de en el fútbol del Deportivo Alavés quise entrar en el baloncesto. Y en ese momento tuve contacto con varios entrenadores y en este caso Pepe Lasso, y lo primero que me dijeron es que ellos ya eran los psicólogos por su experiencia. Y ahora ver la cara que tienen los entrenadores, las ganas que tienen de trabajar con nosotros y que nosotros les podamos enseñar, la verdad que tenemos un ámbito maravilloso como profesionales, muchísimo trabajo y donde podemos ayudar mucho en este momento dentro de los clubs, sin quitar el protagonismo al entrenador, porque es una figura que siempre va a ser el entrenador, pero si sabemos crear un buen equipo de trabajo, tanto fisios, entrenadores, técnicos, jugadores, padres, psicólogos, creo que es ahí hacia donde tenemos que encauzar todo este trabajo. Bueno, creo que he cumplido el tiempo, Aritz, creo que lo he respetado. Perfecto, lo has cumplido a rajatabla, así que gracias, Idoia, ha sido una fantástica presentación y yo también me quedo con ese último mensaje. Yo entiendo también que la formación propia a través de los cursos de entrenadores de las diferentes federaciones en los últimos años ya viene siendo de cada vez mayor calidad, cada vez mayor especialización y todo eso yo creo que ojalá pueda facilitar ese trabajo en equipo y de ese trabajo multidisciplinar que comentabas entre el entrenador, que es la figura, en este caso más importante a la hora de guiar y de llevar al deportista y bueno, los profesionales que pueda tener alrededor, como el preparador físico, el médico, el fisio y los psicólogos y psicólogas, por supuesto. Muy bien, muchas gracias y luego, si te parece, lo retomamos con el coloquio. Muy bien, gracias, Aritz. Y pasamos en tercer lugar, la tercera presentación con Juan Carlos López, psicólogo de la Real Sociedad de Fútbol. Juan Carlos, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas. Pues tanto la cámara como el micro ya te los dejo a ti, son totalmente tuyos, así que cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Muy bien. También de primeras quiero agradeceros al colegio y a los miembros de la comisión la invitación. La verdad es que, como ha dicho, he ido ya a trabajar en la psicología del deporte hace años, no era nada fácil. Si ahora es muy complicado, pues hace años era bastante difícil. Yo recuerdo los años en los que, tras especializarme, participamos en aquella asociación que existía, Equipe Euskal Herriko Kirol Psicología, y bueno, de aquello ha pasado mucho tiempo y también pues he compaginado y compagino mi dedicación al deporte con otras áreas de intervención, como es el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Llevo 2 años participando pues de una manera mucho más activa en el área de psicología de la Real Sociedad, y aunque llevamos ya pues 10 años de colaboración, 10-12 años casi, con la Real Sociedad, son estos 2 últimos años los que hemos dedicado más tiempo y formando parte de la estructura del club. Por lo tanto, pues bueno, trabajo tanto en la Real como de manera individual. La presentación que yo he preparado, aparte de tocar lo que hacemos,
y si hay alguna pregunta más concreta, pues luego trataré de responderla. Tiene un toque más conceptual de lo que yo a través de la experiencia creo que debe ser la intervención psicológica dentro del deporte de formación, en las etapas de formación, pero dado la labor que hacemos en el deporte de formación orientado hacia la alta competición, hacia el rendimiento. ¿De acuerdo? Bueno, voy a conectar la presentación e iniciamos desde aquí. Vale. Bueno, creo que ahora se ve pantalla completa. Sí, se ve perfectamente. Ahora. De acuerdo. Pues adelante. Bueno, ¿cómo enfocamos la intervención nuestra dentro de lo que es la psicología del deporte? Dentro de las etapas de formación, como he dicho, orientadas hacia el desarrollo del potencial, hacia llegar al máximo nivel de experiencia deportiva en ámbitos, pues, lo que le podemos llamar ámbitos profesionales o como ahí aparece la élite competitiva senior, empezamos en las etapas de iniciación y el objetivo desde el inicio está muy claro, conseguir que los deportistas que se inician en esas etapas consigan desarrollar por medio de las estructuras que el club pone, que los clubes ponemos, se consiga desarrollar ese máximo potencial para llegar a ese nivel competitivo. Cada club establece un itinerario que habitualmente consta de varias etapas y que cada club pues, va a tener una denominación diferente, pero un itinerario que cumpliendo una serie de etapas, de pasos, trata de adecuar esos objetivos para intermedios, por decirlo así, para llegar a ese objetivo final. A su vez, ese itinerario lleva consigo el desarrollo de un proceso formativo estandarizado. Es decir, qué contenidos debe ir adquiriendo el deportista para, a lo largo de ese desarrollo, llegar a considerarse un deportista, un jugador de fútbol de éxito, de élite, un baloncestista de élite, un lanzador de élite, etc. Habitualmente, ese proceso formativo va adquiriendo, a través de una metodología propia del club, una complejidad que va dotando de unas características diferenciadoras a esas etapas. Asimismo, esas etapas cumplen unos requisitos competitivos, pautados, que están fijados, establecidos por cada federación. Hablamos de deporte federativo, hablamos de deporte escolar, que marca una serie de parámetros y que, lógicamente, los clubes que están pensando en esos niveles competitivos más elevados tratan de estar en las categorías más altas dentro de esos niveles. Además, estas etapas implican un proceso madurativo psicosocial, en este caso, de los deportistas que están en ellas. No es lo mismo esas etapas iniciales que, por ejemplo, un alevín, que una categoría ya infantil, juvenil de primer año, etc. A lo largo del paso por estas categorías, este paso es paralelo también a ese proceso madurativo psicosocial que, desde algún punto de vista, tiene una serie de aspectos individuales que tenemos que tener en cuenta y que en cada persona pues tienen una velocidad diferente, como ya sabemos. No hay que perder de vista que ese objetivo de desarrollo del potencial
implica también un proceso selectivo natural entrecomillado, porque ese proceso selectivo siempre va a obedecer a las necesidades que el club tiene planteado de cara a esa élite competitiva. Quiero hacer una serie de matizaciones o de consideraciones de cómo trabajamos o de cómo entendemos nosotros nuestro trabajo en las áreas formativas, en las etapas formativas. Tenemos una visión sistémica, es decir, tenemos que tener en cuenta no solo una mirada al equipo, al jugador que tenemos delante, sino ese jugador forma parte de un equipo, ese jugador tiene una familia, que la familia también forma parte de un contexto deportivo, está el club con su historia, sus valores, las personas que lo forman, sus objetivos. Hay un contexto deportivo más cercano, pero también hay una sociedad dentro de la que nos movemos. Por lo tanto, podemos ir desde el sistema más amplio al más mínimo. Y esta mirada es importante no perderla de vista. Como también mis compañeros han comentado, tenemos un enfoque holístico. Esto es, contemplamos al deportista como persona en todo su ámbito existencial, más allá de su participación deportiva dentro del club. Estos chicos, estas chicas forman parte de un grupo social, forman parte de un entramado familiar, etcétera, etcétera. Estudian, otros trabajan, otros practican otras actividades y todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Nos dirigimos a la persona, no a la persona que practica deporte. Cada club, cada entorno deportivo va a tener un modelo de aprendizaje, es decir, un modelo estructurado por medio del cual se va a desarrollar ese potencial. Ese proceso deportivo debe hacer referencia a la filosofía que cada club tiene. Cuando hablamos de formación, seguro que coincidimos en muchas cosas. Cuando hablamos de formación hacia la élite competitiva, seguiremos coincidiendo en muchas. Y cuando hablamos de deporte, de competición, de rendimiento, igual vamos coincidiendo en menos. Esa filosofía debe tener, más allá de ponerlo sobre el papel, debe practicar aquello de que lo importante es el proceso y no los resultados. Y eso hay que tener muy claro, porque yo siempre digo que todo club respecto a esto tiene, y hablando entre psicólogos, un cierto comportamiento en el cual hay una fractura. Por un lado está lo que decimos y por otro lo que hacemos. Y muchas veces hay que tener en cuenta que es difícil llevar a la práctica esta cuestión. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso educativo integral. Formamos deportistas y formamos en los aspectos deportivos, tanto a nivel cognitivo, condicional o físico, técnico-tacto y psicológico. Pero también hablamos de socializar, de que estas personas a las cuales entrenamos adquieran unos valores, una cultura, aprendan a relacionarse en unos entornos determinados. Y finalmente hay unos agentes que intervienen, desde el propio deportista a los entrenadores, preparadores físicos, los médicos, recuperadores, fisios, otro tipo de sanitarios, otros técnicos, los directivos del club, las familias, incluso otros agentes que están alrededor de los jugadores y de los clubes, como puedan ser los representantes y las estructuras federativas. Bien, teniendo esto en cuenta, podemos dar un paso más y podemos decir también que no es lo mismo hablar de rendimiento deportivo que de deporte de rendimiento. Es algo que también, cuando estamos en el deporte de formación, tenemos que tener muy claro para que no se nos vaya la mano, para que realmente comulguemos y pongamos en práctica esa filosofía de la que hablamos.
El rendimiento deportivo es el desempeño de un jugador, de un deportista, el de rendimiento que obtiene a lo largo de ese itinerario deportivo, el rendimiento tanto a nivel técnico, táctico, condicional o psicológico. Ese rendimiento incluye la puesta en acción de una serie de situaciones, de factores, de elementos que hacen que las competencias aprendidas en ese itinerario, en ese proceso formativo, se pongan en práctica en su máximo nivel, en su máxima potencialidad, en su máxima expresión. Teniendo en cuenta una serie de objetivos deportivos, que son los que tenemos que ir cumpliendo. Esos objetivos que a lo largo de ese itinerario, como acabo de decir, también van a ser en sí mismos parte de un proceso evaluativo. Ese proceso formativo estandarizado, como acabo de decir, tiene unos objetivos y implica unos niveles competenciales. Esos niveles competenciales son los que, propio de cada club, van a marcar un perfil deportivo a nivel condicional, qué tipo de jugador queremos formar. Queremos jugadores rápidos, resistentes, que aguanten 90 minutos, etc. Pero a la vez, unos jugadores que técnicamente sean muy buenos y que a nivel táctico conozcan el juego, lo dominen, sean capaces de tomar decisiones, de pensar, y que a nivel psicológico tengan también un perfil, sean atrevidos, valientes, decididos, sepan recuperarse rápidamente del error, sepan manejar sus estados de ánimo, etc. Muy bien, ese perfil psicosocial es el que nosotros identificamos y es el que trabajamos. Es decir, tenemos muy claro que para conseguir unos objetivos determinados, a nosotros nos corresponde definir un perfil y desarrollar una serie de elementos, una serie de procesos formativos que puedan dar por otro lado, sabemos que la práctica deportiva, sobre todo en estas edades formativas, tanto en niños, niñas como adolescentes, genera una serie de beneficios socioemocionales. Mejora los estados de ánimo, reduce la ansiedad, mejora la confianza, la autoestima. También en sí mismo es un mecanismo de expresión y regulación emocional de la ansiedad, de la agresividad. Bien, permite asimismo regular las relaciones interpersonales, generar ámbitos de confianza, hablamos de cohesión, hablamos de comunicación, liderazgo, promueve valores, eso de alguna forma predicamos todos que es inherente al deporte, y también mejora procesos cognitivos. Es algo que cada vez a nivel neuropsicológico se está estudiando más. Y si por un lado pensamos que hay que mejorar la atención, la concentración, la toma de decisiones para obtener los máximos resultados, la propia práctica deportiva tiene una serie de beneficios en estos procesos. Pero, siempre hay un pero, siempre cuando hablamos de formación para la élite, de formación encaminada a desarrollar ese potencial deportivo al máximo, nos encontramos con estos peros. Hay una serie de elementos, de factores negativos que van apareciendo a lo largo de este proceso. Máxime, como acabo de decir, en niños, niñas y adolescentes. Por un lado está el volumen de entrenamientos. En una situación normal, en estas edades, se pueden entrenar 2, 3 días a la semana. Cuando hablamos de formación para la élite, hay que pensar en que el volumen de entrenamientos aumenta, pero aumenta ya desde edades tempranas. Hablamos de 5 o 6 días por semana, los horarios, el volumen de entrenamientos. Tiene que tener en cuenta también que estas personas vienen de sus colegios, salen a las 5 de la tarde, se montan en un autobús, vienen con sus mochilas,
justo han merendado o no, y de repente se enfrentan pues a 2 horas largas de entrenamiento en el que hay que rendir al máximo. Aunque hablamos de que lo importante es el proceso, no nos engañemos de que en la cabeza de cada deportista, tanto en ellos mismos como en sus familias, incluso en las entidades deportivas, hay una serie de objetivos que conseguir. También están las metas y los objetivos de que cada uno de ellos se establecen. La competencia interpersonal, la presión social que implica formar parte de un club, de una situación en la que estás en el punto de mira porque incluso ya los periódicos hablan de ti, todos esperan que esos resultados se den a corto plazo. Bien, una serie de afecciones, incluso el alejamiento familiar, cambiar de colegio, de ciudad, de ámbito convivencial, de cultura, de idioma, todo eso lo tenemos que tener en cuenta y representan factores que si no los trabajamos van a impedir rendir indudablemente al máximo nivel y alcanzar ese potencial. Bueno, aquí, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuáles son los objetivos que como psicólogos nos ponemos? Dotar a estas personas, a estos jugadores, a estas jugadoras, de los conocimientos y de las herramientas para que puedan desarrollar su talento, responder a esas demandas de las que estamos hablando y contribuir a su bienestar psicológico como un aspecto fundamental. También hablamos de influir en los aspectos afectivos, cognitivos y comportamentales relacionados tanto con el aprendizaje como con la práctica competitiva. Y finalmente, potenciar su crecimiento personal y desarrollar su autonomía. De este factor vamos a hablar de manera importante porque es una parte sustancial del programa que nosotros ponemos en práctica. ¿Cómo lo hacemos? Hemos desarrollado a lo largo de estos años un programa que le llamamos Programa Aurrera, entre mi compañero Jon Berasategui y yo, al que le llamamos, como acabo de decir, Programa Aurrera, que es una manera diferenciadora, pensamos nosotros, hace unos años, hace ya 10 años, era algo más original. Ahora, como ha dicho Idoia, todos hablamos ya de emociones, de sentimientos, de colocar todos estos procesos en su lugar, de dar importancia a lo que nos ocurre a las personas en nuestro desarrollo deportivo y en cómo lo vivimos, tanto a nivel individual como a nivel grupal y, por supuesto, como hemos escuchado, no ya solo los jugadores, las jugadoras, sino los entrenadores y las entrenadoras. Más allá, incluso, las propias estructuras deportivas. Bien, a través del aprendizaje social y emocional, tratamos de desarrollar este nivel de autonomía, este nivel de aprendizaje de competencias socioemocionales para el desarrollo, para la mejora del rendimiento deportivo. Es un programa, es una manera de hacer que va más allá de lo puramente psicológico, que trata también de tener su influencia en el desarrollo cognitivo, en los aspectos técnicos y en los aspectos tácticos. Bueno, ¿cómo lo hace? A través de un programa de formación e intervención que vamos a ver por encima. Hablamos de inteligencia emocional, hablamos de desarrollar la inteligencia emocional en su apartado intrapersonal e interpersonal entre los deportistas. ¿Por qué? Porque pensamos que la inteligencia emocional en el deporte permite tomar conciencia de las emociones, de los sentimientos que están presentes tanto en el momento de entrenamiento como durante los eventos competitivos, descifrar esa información, que es importante anticipar que estoy ante una situación ansiógena, es importante anticipar que mi estado de ánimo tiene que adecuarse a unas situaciones concretas, etcétera, etcétera, para orientar mi acción hacia los objetivos. Esto es fundamental.
Esto es parte de ese aprendizaje que inculcamos desde los primeros momentos. Si aprendes a darte cuenta cómo sientes, es mucho más sencillo, mucho más fácil que te orientes de una manera más adaptada hacia tus objetivos. De tal forma que gracias a ello, el deportista, la deportista, se sitúa en un nivel de bienestar psicológico mucho mayor. Desde ese punto, lógicamente, es más fácil afrontar esas situaciones a las que antes he hecho referencia. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A través del programa que no solo atiende a los deportistas, sino que atiende también a los entrenadores. Llevamos a cabo una intervención grupal. Esa es una parte fundamental, diferenciadora de nuestra manera de actuar. Es una parte más del entrenamiento. Igual que hay un apartado condicional o físico, igual que desarrollamos todas esas tareas que influyen en el aprendizaje técnico-táctico, tenemos también una parte del aprendizaje, de una parte del entrenamiento, que es nuestro programa. Ese programa, a su vez, tiene una parte de intervención que implica un tratamiento más individualizado del jugador y una atención más pormenorizada a lo que ocurre en cada equipo, tanto durante las fases de entrenamiento como en su modo de competir, en las situaciones a las que se enfrenta mientras compite. Carlos, barkatu, 5 minutu dauzkazu, zu antolatzeko. Eskerrik asko. Bai. Bien, desde este punto, bueno, la diapositiva ha quedado un poco descolocada. Desde este punto utilizamos el aprendizaje emocional y social para desarrollar esa conciencia individual y las relaciones con los demás. Esa conciencia de uno mismo la trabajamos a través del autoconocimiento y las relaciones con los demás a partir de la empatía. Son dos aspectos fundamentales que trabajamos. A partir de ellos, ¿qué obtenemos? ¿Qué podemos obtener? Pues entrar en aspectos como el desarrollo de la autoestima, la confianza, responsabilidad, motivación, toma de decisiones, etc. Y a través de la empatía, la cohesión, liderazgo, colaboración, comunicación y demás. ¿Qué es aquí lo importante? Y con esto voy a terminar. Un jugador, una jugadora, un deportista tiene un sueño, quiere conseguir algo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ayudarle a que ese sueño se convierta en objetivo. Para ello, tenemos que ayudarle a responder a una serie de preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién puedo ser? Porque el deportista, la deportista, en ese sueño muchas veces puede confundir la realidad con la ilusión. ¿Cómo puedo realmente trabajar para que ese objetivo sea algo real? Apoyándome en el desarrollo de ese esquema pensamiento, emoción, conducta, yo puedo conseguir que eso que soy se pueda transformar en lo que quiero ser. Eso implica desarrollar una identidad deportiva, ese autoconocimiento del que hablamos, para obtener, llegar a ese objetivo desarrollando un aspecto máximo que nosotros pensamos que a nivel de autonomía es el desarrollo de la confianza. Bueno, es en lo que estamos y es parte de ese proceso. A partir de aquí, pues, responderé a las preguntas que hayan podido surgiros en mi exposición. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Juan Carlos, y cuando podáis podéis ir abriendo el micro y las cámaras y doy ahí a Asier también. Y como he dicho durante la presentación, vamos a pasar ahora a un espacio de coloquio y de intentar responder a algunas de las preguntas que ya nos han llegado y que ya voy a ir planteándooslas. Hay una para Serle Gorburu en el que le preguntan, ¿para un club amateur como el vuestro merece la pena la inversión económica realizada en un programa de entrenamiento psicológico una vez vista su aplicación y los resultados obtenidos?
La respuesta es sí, y matizo. En un club intentas tener a los mejores formadores, educadores, profesionales posibles, dentro de unas limitaciones. Hoy en día, todo profesional o todo educador, poco o mucho, una cantidad económica se suele pagar, por lo menos para cumplir un poco los gastos que pueda tener de desplazamientos o por lo menos para satisfacer un poco el trabajo que desarrolla. Lo mismo que contratas o apalabras a un entrenador para un club y le puedas dar un dinero simbólico, también lo puedes dedicar a un especialista en la psicología, más sabiendo que te va a ayudar en el crecimiento en el club, en el crecimiento en los entrenadores, y al final todo eso se va a traducir que los que van a recoger ese fruto son los jugadores a los que tú quieres formar o tienes en el club. Entonces yo sin ninguna duda el sí. Otra pregunta que nos hace Miquel a través del chat, y creo que es una pregunta interesante que aborda una de las cuestiones fundamentales del deporte, que es las presiones, y específicamente en los dos clubes en los que trabajáis vosotros, en este caso Idoia y Juan Carlos, indudablemente es una situación a la que el deportista, el jugador, se tiene que enfrentar, la presión exigida por resultados y rendimiento. Y Miquel en este caso nos pregunta ¿en qué categoría o nivel sería necesario realizar intervenciones individuales, tanto con entrenadores o jugadores, sobre todo en referencia a la presión exigida por resultados y rendimiento? ¿En qué categorías, si se puede, si se puede delimitar a partir de qué categorías de alguna manera ya es más evidente o más notorio esa aparición de la presión? Bueno, empiezo yo, Idoia. Sí, que tú además tienes más años, yo estoy empezando ahí. Sí, habla tú. Bueno, vamos a ver, no voy a decir ni por suerte ni por desgracia, pero esa presión está presente ya desde los primeros momentos. Vamos a ver, es algo que tiene que ver, lo ha dicho también Asier, Idoia también antes ha comentado, la sociedad está cambiando mucho, los valores van cambiando también, no son ni mejores ni peores, se modifican. El deporte tiene un valor, un significado que cada vez, bueno, puede ser sometido a una serie de críticas, pero nos encontramos con una realidad, y la realidad es que esa presión aparece desde los primeros momentos. Continuamente te enfrentas a una situación cuando hablas con los jugadores, pero ya con los más jóvenes. Soy muy autoexigente. Ya, ¿en qué eres autoexigente, no? ¿De dónde viene esa autoexigencia? ¿Qué tiene que ver la presión con esto? Una de nuestras tareas no es eliminar la presión, porque seguramente no está en nuestra mano. Es ayudarle al deportista, a la deportista, a que eso forma parte de su proceso, sobre todo cuando estamos hablando de formación hacia la élite competitiva, que es algo que hay que aprender a gestionar y que es algo que podemos convertirlo en un aliado incluso, pero está presente desde los primeros momentos. Sí, yo opino igual, creo que Arich, espera que me pierdo. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos, yo sobre todo creo que la presión está muy marcada a eso, por los objetivos, y yo creo que si podemos hacer nosotros un buen trabajo tenemos que centrarnos en ayudarles a hacer el proceso. No solamente tenemos que centrarnos en los objetivos. Y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que empezar desde edades tempranas. Es decir, tú tienes que centrarte en lo que tú, de acuerdo a tu edad y tu momento, en este momento puedas hacer. Y luego ya llegará si tiene que llegar. Pero ahí es donde tenemos que trabajar a veces la impaciencia y evitar ese ansia a veces por conseguir ese objetivo a largo plazo, que además suele ser siempre un objetivo de resultado. Entonces ahí tenemos mucho trabajo nosotros como profesionales, y luego también hay casos curiosos, ¿eh? Nosotros ahora con la categoría de juvenil hay algunos que tienen presión por ganar dinero para poder ayudar económicamente a la familia. O sea, es que luego cuando entramos un poco, como has dicho Juan Carlos, todo ese trabajo que hacemos de
recoger datos a nivel individual de cada deportista, hay que ver la situación que tiene cada deportista. Y algunos de ellos tienen mucha presión a ese nivel también. Hay otros que son muy privilegiados, porque tienen mucho apoyo familiar, económico, pero yo creo que la presión es algo que tenemos que ayudar. Puede venir de fuera, pero también mucha presión interna. Y esa presión al final son fantasmas que ellos se crean y que les limita el rendimiento porque no se concentran lo suficiente. Bueno, yo lo centraría eso, que no hay que centrarse tanto en el objetivo a largo plazo, hay que centrarse en el momento, hay que ver en este momento cómo estás y de acuerdo al momento donde estás, cómo ayudarles a tener esos objetivos de crecimiento en este momento. Las cosas llegarán si tienen que llegar, pero bueno, una manera de aliviar a veces esa presión, ese nivel de exigencia que creen que los de fuera les están pidiendo a ellos. Y otra pregunta, yo creo que también de alguna forma pueden ser otra cara que puede tener la presión es el tema de la frustración de los deportistas, sobre todo bueno, en edades iniciales, pero bueno, a lo largo también de su formación y de su progreso. ¿Cómo trabajáis esa tolerancia a la frustración? Precisamente, seguramente, basado en muchas ocasiones por la tolerancia del error, fundamentalmente, en el deportista. Juan Carlos. Vale, entendí otra vez. Bueno, es otro tópico, ¿no? De cómo es nuestra vida hoy en día. Digo tópico en el sentido de que hablamos de que cualquier persona debe aprender a tolerar la frustración y que, sobre todo las generaciones más jóvenes, yo ya dudo de que sean solo las más jóvenes, de que las generaciones más jóvenes lo quieren todo ya, lo quieren todo, esos objetivos de los que hablamos, esos objetivos de resultado, quieren obtenerlos ya y que a partir de ahí es cuando surge la frustración. Es muy importante, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, en que, vale, sí, hay objetivos de resultado, pero están esos otros objetivos de los que hablamos, los objetivos, les podemos llamar, de desarrollo, de realización, bueno, todos nos entendemos, objetivos de proceso, que son los que nos hacen ir obteniendo esas pequeñas mejoras día a día y son las que nos van diciendo realmente si estamos en la línea correcta o no. La frustración muchas veces se genera también porque no sabemos exactamente lo que queremos ni lo que estamos haciendo, porque no tenemos muy presente ese objetivo del día a día de para qué estamos hoy aquí, cuáles son los objetivos del entrenamiento de hoy, qué queremos hacer durante este partido o competición y darnos cuenta de que, vale, otro tópico, ¿no? Lo importante es el proceso, no el resultado y que fracasando se aprende. Pero todos esos tópicos que hoy en día los oímos por todas partes, hay que traducirlos en herramientas que les podamos dar a los jugadores y en mensajes, como ha dicho Idoia, como ha dicho también Asier, desde los entrenadores. El entrenador es quien más tiempo pasa con el deportista y es quien debe manejar, aprender a manejar y saber enfrentarse a esas situaciones. ¿Hay que convivir con la frustración? Sí. ¿Desarrollamos en nuestro programa herramientas para que aprendan a tolerar la frustración? También, pero desde algo naturalizado. Es decir, si yo sé a qué me enfrento, si yo en ese desarrollo del autoconocimiento del que hablo sé cuáles son mis limitaciones actuales y cómo puedo hacer frente a ellas, desde asumir la vulnerabilidad. Es decir, estamos para aprender desde el error y nos van a premiar precisamente por intentarlo. Y ahí es donde está la verdadera autoexigencia, en el intento diario. Idoia, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la frustración va un poco lo que dice Juan Carlos, desde el trabajo de la inteligencia emocional, estamos hablando de personas y creo que hay personas, pues eso, también depende de la educación que hayan recibido y el papel del entrenador es muy importante. A veces el que no acepta esa frustración es el propio entrenador. Y era un poco el mensaje que yo quería lanzar.
Ahí depende cómo trabaja el propio entrenador sus propias frustraciones a la hora de poder transmitir ese aprendizaje a los jugadores. A mí me parece que es una asignatura muy importante y que también es una manera de que los jugadores escuchen sus emociones. Porque una vez que aprendan a escuchar sus emociones, les ayudará a superarse en muchos ámbitos. Hoy uno de los jugadores que he tenido a nivel individual me enseñaba un vídeo y era un entrenador que estaba valorando a su jugador y que en parte decía cosas muy chulas, que el jugador durante su etapa deportiva vive momentos muy tristes, alegres vive pocos, tristes muchos. Hay una lesión, hay una derrota, hay una mala comunicación, y cómo gestionamos esa tristeza que en todo momento podamos aprender de ella. Y cosa que en el deporte a veces esas emociones no las entrenamos. A mí es que me parece una asignatura que es muy importante en la vida. Por eso lo importante es que nos demos cuenta que los jugadores son personas, son emociones y entre ellas está la frustración. Y todos tenemos que aprender a tolerar esa frustración. Ahí está la ansiedad, ahí está la impotencia, ahí está a veces el cerrarnos, ese estilo de comunicación ante la frustración. Es que son tantas las variables que se podrían trabajar. Pero bueno, un trabajo muy bonito. Y luego también es bonito trabajarlo en grupos para ver cada jugador cómo tolera la frustración. Que eso también ayuda al aprendizaje entre ellos, porque el hecho de escucharse entre ellos es otra puerta abierta a que vean que, joder, mi compañero hace lo mismo que yo, hola, no soy el único. Bueno, son detalles que desde la psicología creo que podemos ayudar. Hay una pregunta para Asier, pero la voy a hacer también luego extensible tanto para Idoia como para Juan Carlos, que sobre todo está dirigida a Asier, entiendo, al ser, como hemos dicho, la Sociedad Deportiva Euskalduna un club amateur. Al final, el tiempo, imagino que tanto el uso del campo, el tiempo propio que pasan los deportistas durante los entrenamientos, ese esfuerzo extra. Y en relación con eso, la pregunta es cuánto tiempo más, de alguna forma, tiene que dedicar el jugador debido a esta incorporación del trabajo de los aspectos psicológicos. Si hay un tiempo más o menos establecido que hayáis calculado o más o menos. A ver, cuantificar el tiempo me es un poco difícil. Es verdad que después de haber elegido las líneas maestras de actuación que vamos a tener, vamos un poquito en función de necesidades. Hay equipos o jugadores más concretos que puedan tener más necesidades que otros. Quiero decir que hay intervenciones individuales que con un trabajo de 20 minutos psicólogo-jugador, jugador-psicólogo, se van poco a poco, se van consiguiendo resultados con 2 o 3 sesiones y luego hay otro tipo de intervenciones más colectivas donde ya son sesiones un poquito más largas y va también un poco en función de las necesidades que hay, sesiones de 45 minutos, de 1 hora, hay equipos que hacen 3 sesiones, otras que hacen 2, un poquito por ahí. El tiempo que les quitamos a los jugadores de trabajo de campo no es muy grande y la recompensa que tienen o el beneficio que tiene no tiene precio. Ha habido situaciones en reuniones que también he estado yo colectivas que pregunto, ¿yo también queréis que esté? No, tú también entra que eres parte del grupo. Y esa sensación de principio de que hay tensión, para ver por dónde van los tiros, en cuanto se hacen terapias de estas de lluvia de ideas y se habla claramente de las cosas a tumba abierta, la verdad que la gente sale con las pilas cargadas, con una energía positiva y con unas ganas de tirar para adelante impresionante. El tiempo que dedicamos pues es un poco también relativo y en función de las necesidades. Idoia, no sé si vosotros que estáis empezando tenéis de alguna forma establecido, incluso por parte del club, no sé si el club establece un tiempo específico que les puedan dedicar o incluso esa lucha que algunas veces suele existir, ¿no?, entre el entrenador que quiere el trabajo de campo, pero tampoco cuánto le dedicamos a la parte psicológica o si voy a dejar de hacer parte del entrenamiento de campo para hacer dedicarle también a la parte psicológica, no sé cómo lo gestionáis. Nosotros, bueno, yo la verdad que tenemos bastante libertad en ese sentido por parte de Óscar. También es cierto que durante el primer trimestre nuestro trabajo ha sido observación. Luego también es cierto que hay muchos que ya vienen a dedo, es decir, este y este tienen que pasar. Hay algunos que igual no se les da esa prioridad, que también a mí me han llegado a decir, como diciendo, yo quiero trabajar contigo, Idoia, pero parece que a mí no me señalan con el dedo.
Bueno, es curioso, porque ya os digo que cuando estás luego dentro, bueno, ahí Juan Carlos tiene más experiencia que yo, se observan muchas cosas. Y luego yo también otro detalle, yo también es cierto que yo estoy más metida con el filial, mi compañero Gaisca está más con el juvenil y con el cadete. Filial ya estamos hablando de una edad que, bueno, pues tienen su propio criterio de decisión. Y yo una cosa que siempre que les dejo claro es, si queréis venir a trabajar, tenéis que poner de vuestra parte, porque si queréis que hagamos un buen trabajo, tenéis que implicaros. Y ya a vuestra edad, aquí nadie tiene que obligaros a nada. Yo no quiero tampoco el hecho de imponer o obligar. Yo lo que quiero es que la gente tenga esa disposición. Yo entiendo que a veces hay, y luego aquí viene mucha gente que ya está trabajando en el Español o en Madrid o en según qué clubs, han tenido ya contacto con psicólogos del deporte, bueno. Allá estamos hablando, yo por eso lo primero que digo es que nadie se vea con la obligación de venir a trabajar conmigo y que vengan de verdad por iniciativa propia, porque ahí ya tenemos una carta a nuestro favor a la hora de hacer un buen trabajo. Es un poco el criterio que yo estoy estableciendo al haber entrado. Y que parte, por ejemplo, el otro día cuando se provocaron esos grupos no falló nadie, me sorprendió, excepto uno que entró en el grupo y me dijo que no quería participar. Le dije, eres libre, no tienes por qué participar, nadie te va a juzgar. ¿Vale? Pero bueno, nosotros también podemos disponer de un tiempo y decir, o sea, en eso tenemos luz verde para saber cómo tenemos que ir trabajando. Fantástico. Bueno, pues en nuestro caso yo diría que no quita nada de tiempo. Lo explico, no quita nada de tiempo porque afortunadamente a lo largo de estos años hemos conseguido ser en nuestro ámbito de conocimiento un área más dentro del club y un área más de trabajo. Es decir, nuestro trabajo forma parte del entrenamiento diario. Igual que hay sesiones que se dedican al acondicionamiento físico, a visionar vídeos, al entrenamiento individualizado, hay una parte específica, hay una parte del horario establecido temporalmente en el que parte del entrenamiento es el desarrollo de ese programa grupal que os he presentado y luego además tenemos también la posibilidad de estar presentes en cada entrenamiento e intervenir desde ahí, pasar por la zona de recuperación para estar con los lesionados, en otros momentos determinados poder tener una actuación individualizada con un jugador. Entonces, la respuesta es no quita tiempo porque es parte del tiempo. Y de alguna manera también está integrado, entiendo. Eso es. Y que sobre todo es una cuestión que ha llevado mucho tiempo naturalizar, implantar, y que sea un elemento más reconocible como cualquier otro. Son ya las 6:20. Una última pregunta y además yo creo que es bastante pertinente porque cuando específicamente la pregunta va dirigida a Idoia y a Juan Carlos, cuando cualquier niño o niña entra en la Real Sociedad, en el Alavés, en el Athletic, indudablemente es un momento muy ilusionante y luego empiezan, como ha comentado Juan Carlos, tiene a su disposición todas las herramientas de entrenadores, preparadores físicos, psicólogos para intentar hacer toda la carrera, todo el camino hacia, bueno, lo ideal, indudablemente, llegar al primer equipo. Pero no todos llegan e incluso añadiría que la mayoría no llegan. ¿Cómo gestionáis ese momento de la baja del jugador? El tener que dar la baja al jugador, el decirle, pues hasta aquí ha llegado tu camino y no vas a continuar en el club. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, cuando hablamos de formación para la élite, esa baja puede darse en cualquier etapa de esas formativas de las que hemos hablado. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, en el club no es en los primeros años, pero sí que se dan situaciones de cesión y de bajas. Nosotros les hacemos una pregunta a los infantiles cuando llegan. ¿Quién de vosotros va a llegar al primer equipo? Todos levantan la mano. Ese momento es la emoción pura, ¿no? Han sido elegidos entre muchos niños o niñas de su edad y
forman parte de una élite. En cuanto llegan, se van dando cuenta ya en esos primeros choques con la realidad de que, como ellos, hay unos cuantos más, ¿no? Y de que el proceso de aprendizaje sí que implica, como ha dicho Idoia, pues momentos negativos o tristes, pero también les tenemos que ayudar a disfrutar no solo de lo que más les gusta hacer, del deporte que más les gusta practicar, sino del proceso. A darse cuenta de que efectivamente ese momento va a llegar y en ese proceso naturalizado en el que nosotros trabajamos, en el que vamos gestionando esas emociones día a día, aprendiendo a que ellos sean conscientes de ello y que vayan desarrollando recursos, pues al final nosotros lo podemos dulcificar, pero el choque es muy fuerte. Ahí surge, pues como ya sabemos todos, ese proceso de duelo en el que nosotros les acompañamos. Es un proceso que no podemos anticipar. A nadie le podemos decir, te vamos a preparar para que mañana estés fuera. Es un proceso que surge, es un proceso, por eso yo al principio hablaba de que se va dando un proceso selectivo natural. Nos cuesta muchas veces asumir la realidad, pero sí que es cierto que igual muchas veces nosotros no somos los primeros en enterarnos de que esa baja se va a producir o que esa cesión se va a producir. A nosotros lo que nos toca es estar cerca del jugador, del que ya hemos estado cerca acompañándole durante unos cuantos años, y estar en ese momento para lo que necesite, pero sobre todo para darnos cuenta, para que él sepa, para que todos sepamos que en ese momento va a surgir la rabia, la tristeza, el dolor, la frustración, y que eso es lo natural. Luego nosotros le vamos a poder ayudar con eso, para recolocarlo. Pero preparar para la salida, en fin, preparamos para que ellos asuman que el embudo se va estrechando. Idoia, no sé si quieres añadir algo más. Yo me llama la atención porque la pregunta es muy... Hace años a mí ya me llegó a pedir ya este mismo club que hiciera un trabajo con los jugadores para ayudarles a salir del club, aquellos jugadores que ya se veía que no iban a poder seguir siguiendo. Y ahí ya pidieron ese servicio de psicología, o sea, eso ya dice. Yo llevo varios deportistas que han tenido que aprender a tomar esa decisión, otra cosa que ayudamos, Juan Carlos, igual que tú, a que aprendan a tomar decisiones, lo mismo que trabajamos el mundo emocional. Y luego un poco, pues yo en este momento no es algo que me esté tocando, un poco parecido al caso que os he iniciado la charla, que estuvo a punto de abandonar y en ese momento para este chico, por ejemplo, no tenía que abandonar, tenía que seguir. Pero ahora nosotros que hemos tenido unas jornadas aquí a nivel de Vitoria y hemos contemplado al jugador desde el preparador físico, la nutrición, la psicología, y luego vino Santi Abad, que ha sido jugador de baloncesto, y una cosa que sí que insistimos es que también tenemos que ayudar a que sea el propio deportista el que tome sus propias decisiones. Y a veces ahí no le dejamos al propio deportista. Está el caso de Blanca Fernández Ochoa, cuando le ha tocado vivir con tanta presión. O sea, se mezclan muchas cosas. Pero bueno, que el abandono, la retirada deportiva, creo que como profesionales tenemos que estar, es un proceso de duelo, tenemos que ayudar a gestionar esas emociones, no es un fracaso. Creo que si lo elaboran correctamente hay un proceso de resiliencia, de aprendizaje, y dentro de su trayectoria deportiva no está el abandono, pero sí tienen etapas de crisis ante una lesión, ante ver que no tienen el mismo rendimiento que en épocas anteriores, estar en una categoría otra, como a mí me ha pasado con jugadores que están en el filial, de repente están en el San Ignacio, y tienen que saber gestionar esos procesos de crisis. No tiene que llevar al abandono, pero sí tenemos que educarlos a que tengan los recursos suficientes a saber afrontar ese tipo de situaciones. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos un papel muy importante como profesionales, o sea, el abandono de la práctica deportiva. Bien porque ellos no tienen capacidades en ese momento, tienen que aceptarlo, pero sí tienen que salir fortalecidos de esa experiencia. Y luego también, otra parte que es importante es que esta gente están educadas en unos valores que es el deporte. Y aunque a veces tengan que tomar esas decisiones porque igual su papel no va a estar en el deporte profesional, pero no pueden abandonar el deporte, porque el deporte es salud. Y esta gente está educada desde edades tempranas en el deporte. Y esos son valores que no se pueden perder.
Lo mismo que el deporte, no solamente hay que enfocarlo desde el alto rendimiento. El deporte también puedes acabar siendo un entrenador, no sé, es que hay tantos aspectos dentro del ámbito deportivo que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, la pregunta es muy interesante. Indudablemente, tanto este tema como los otros temas que han ido saliendo durante la sesión de hoy darían para hablar durante mucho más tiempo. Y creo que seguramente, ojalá en el futuro también pues podamos volver a encontrarnos y poder charlar entre todos otra vez en una sesión. Y termino agradeciéndoos vuestra presencia. Eskerrik asko, Asier, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, Idoia, muchas gracias por acompañarnos. Y eskerrik asko, Juan Carlos. Y no quiero terminar sin dar las gracias. Eta saioa amaitzeko eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu. Pantailaren beste aldean egon zeraten guztioi. Gaurko saioan hitz hartu duten Juan Carlos Idoia eta Asier Rinoski, eta baita ere pantaila atzean antolaketa lanetan aritu diren Jon Iriberri Kirol Eskolatik, Ainhoa Zurmendi eta Aitor Rubide Lozuriaga antolakuntzatik, Kirol Psikologia elkargoetatik, eta eskerrak baita ere noski Kirol Eskolari, Gipuzkoako eta Bizkaiako eta Arabako Psikologia elkargo ofizialei, eta webinar hauek antolatzeko emandako aukera eta errestasunengatik. Para finalizar, agradecer a las personas que también han estado detrás de las cámaras, de la pantalla en este caso, como son Jon Iriberri de Kirol Eskola, Ainhoa Zurmendi y Aitor Ruiz de Luzuriaga, de los colegios de psicología, y agradecer también a Kirol Eskola y a los colegios oficiales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Ha sido un placer estar con todos vosotros y recordaros que este es el primer webinar de una serie de 3 webinars que vamos a dar. Y en concreto, recordar que el 11 de marzo, Martxoaren Hamaikan, va a haber una sesión dirigida al alto rendimiento. Hablaremos desde la vertiente psicológica sobre el alto rendimiento. Gogoratu, Martxoaren Hamaikan, beste saio bat egingo dugula hemen, Kirol Eskolarekin elkarlanean, eta orduan goi errendimenduari buruz hitz egingo dugu. Eskerrik asko denoi horre egoteagatik, eta hurrengora arte. Mila esker. Bueno, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko. Gracias.